¿Ya están listos para la palabra? ¿Sí? Abra su Biblia, por favor, Romanos, la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Y ábrala, por favor, en el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 de este capítulo. Estamos llevando la serie Una nueva criatura. Este es el tema número 9 de la serie. Es el tema número 9 y le hemos llamado rasgos de una nueva naturaleza. Eso es lo que vamos a ver. Es la primera parte. Vamos a estar viendo algunas secuencias en cuanto a lo que son los rasgos de una nueva naturaleza y cómo podemos identificar esos rasgos en cada uno de nosotros, o debemos de identificarlos, así como lo hemos estado viendo las semanas pasadas. El servicio lo vimos la semana pasada, que es un rasgo indispensable en la vida de todo creyente, y lo que vamos a ver el día de hoy en cuanto a los rasgos de una nueva naturaleza es un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Dice Romanos 12, versículo 1: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo. Una pregunta, hermano. Una pregunta. ¿En dónde comienza tu vida cristiana? Repito, ¿en dónde comienza tu vida o la vida cristiana? La mayoría de los que se confiesan como cristianos no tienen idea de cuándo comienza nuestra vida cristiana. Tanto es así que muchos que se dicen cristianos realmente no son cristianos, porque no tienen idea de cuándo es que comienza su vida cristiana. Gran parte de los creyentes creen que la vida cristiana solamente se trata de confesiones y aferramientos religiosos, y dan muy poco valor o muy poca importancia a la evidencia que se pueda tener en cuanto a dicho cristianismo. Se aferran a cuestiones religiosas como la Biblia bajo el brazo. ¿Cuántos saben que eso es o puede caer en un acto meramente religioso? Traer la Biblia bajo el brazo, el asistir a la congregación, el orar por los alimentos. Muchos se aferran a confesiones y cuestiones religiosas y le dan demasiado poca importancia a la evidencia que se pueda tener en cuanto a dicho cristianismo. Porque, mis hermanos, puede una persona reconocer a Cristo Jesús como su Salvador y puede operar en él o en ella la obra regeneradora del Espíritu de Dios. Es decir, haber sido transformado, haber sido puesto en una nueva posición en su vida, junto a un cambio de naturaleza y etcétera, todo lo que hemos visto. Pero, mi hermano, hay una sola forma de ver o manifestar toda esta obra interna en la vida de aquella persona, y esta única forma es mediante la vida cristiana. Porque es un término diferente la vida cristiana. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan aquel ladrón que fue crucificado al lado del Señor? ¿Sí lo recuerdan? Paréntesis, no se llaman ni Dimas ni Gestas, que algunos dicen, sí me acuerdo del Dimas. No, es que la Biblia nunca dice cómo se llaman. Eso es de un evangelio apócrifo. Pero este ladrón que fue crucificado del Señor, a un costado del Señor, les pregunto, ¿tuvo verdaderamente una conversión?
¿Sí o no? Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo lo confesó. Pero otra pregunta, ¿tuvo verdaderamente una vida cristiana? Es muy diferente, ¿verdad? No tuvo una vida cristiana. La realidad es que no, porque la vida cristiana, mi hermano, es práctica. La vida cristiana es práctica y no solamente teórica. El ladrón no tuvo la oportunidad de practicar una vida cristiana. Se convirtió al Señor, pero inmediatamente murió. Por lo tanto, no tuvo una verdadera vida cristiana. Santiago, el hermano del Señor, en su carta expresó la fe salvífica como una fe que indudablemente tiene que ir acompañada de la práctica de la palabra de Dios. Porque él mismo dice, de otro modo, ¿de qué va a aprovecharte esa fe? ¿De qué va a ser provechosa esa fe para tu vida, para la vida de la iglesia, para la vida del mundo? Porque la fe salvífica, mi hermano, es provechosa en primera instancia para nosotros, porque nos salva. Por eso es salvífica, cuando creemos en el sacrificio de Jesús. Pero también debe de ser provechosa para la vida de la iglesia, porque esa fe nos lleva a buscar la mutua edificación y el crecimiento. Pero también esta misma fe debe de ser provechosa para el mundo, porque es por medio de esta fe que nosotros vamos y predicamos el evangelio para que otros sean salvos y vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Por eso dice Santiago, ¿de qué te aprovechará si tu fe no va acompañada de buenas obras? Si no va acompañada de una vida práctica de la palabra de Dios, pues no sirve de nada. La vida cristiana es, pues, entonces, la puesta en marcha de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Yo comienzo entonces a vivir la vida cristiana cuando comienzo a poner por obra lo que la palabra de Dios dice de una manera práctica en mi día a día. De hecho, la palabra vida es lo que significa curso de la vida, el día a día, la forma de conducirnos en el diario vivir. Es decir, que en la vida cristiana, mi hermano y mi hermana, tenemos que vivir el día a día, tenemos que conducirnos como hijos de Dios y como seguidores de Cristo, ejercitándonos en nuestra comunión con Dios por siempre, hasta que Cristo Jesús venga o nosotros vayamos a Él. Eso es la vida cristiana. Muchos no tienen conocimiento de esto y piensan que son cristianos y nunca han comenzado a vivir la vida cristiana. Solamente están aferrados a cuestiones religiosas. ¿Cuántos han conocido jóvenes que nacen en cuna cristiana y sienten que ya son cristianos por eso? Yo he conocido muchos que piensan que por nacer en un entorno cristiano ya son cristianos, pero nunca han vivido la vida cristiana. Porque la vida cristiana ciertamente es una vida práctica, pero una vida que fluye desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro interior, la cual, aunque nosotros no podemos ver, Dios está enterado de todo ello. Porque yo veo aquí a muchas personas que vinieron a escuchar la palabra y para mí, yo digo, gracias Señor por cada uno de ellos que viene voluntariamente a escuchar la palabra, porque tiene un deseo de crecer, un deseo de conocerte, un deseo de adorarte, y es lo que nosotros vemos. Pero esta practicidad de la vida cristiana, que es el congregarte, porque el congregarse es parte de la vida cristiana, puede también ser un acto religioso si de lo profundo de tu corazón no surge de la motivación correcta el venir a congregarte. Y lo que para uno sí es vida cristiana, para otros es meramente un acto religioso y no está viviendo la vida cristiana. ¿Sí me doy a entender? ¿Nomás la hermana Charo lo entendió? ¿Sí lo doy a entender? Si alguien no lo entendió, al final se acerca y con todo gusto otros 40 minutos. Y es precisamente, mi hermano, lo que Pablo estaba expresando en Romanos 12:1. Así que, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Muchos de ustedes tienen en su Biblia el título de este pasaje como deberes cristianos. ¿Cuántos lo tienen así? Deberes cristianos. Lo cual hace referencia a la vida práctica del cristiano. Porque el apóstol Pablo comienza este pasaje con la frase, así que. Así que, y estas palabras las utiliza el apóstol Pablo para unir lo que había enseñado dentro de los capítulos 1 al capítulo 11. Toda esa enseñanza tan profunda, unirla con el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16. Así que, con estas palabras estaba uniendo lo enseñado anteriormente con lo del capítulo 12, en donde comienza a tratar lo que corresponde o lo correspondiente a la vida práctica del cristiano, a la actitud. Repite conmigo, actitud. ¿Ustedes creen que sea importante para Dios nuestra actitud? Claro, y es indispensable que tengamos una buena actitud delante de Dios. Lo que corresponde a la actitud, a la ética que debe de existir en todos aquellos que son hijos de Dios. Porque durante 11 capítulos, el apóstol Pablo nos da una cátedra de teología impresionante. Es pura teología, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Es pura doctrina, es pura teoría. Nos muestra todo el proceso de una justificación real, de una justificación legal delante del Padre. Comenzando desde nuestra mísera condición de pecadores, siguiendo por la obra de redención por medio de la fe, hasta llegar a la vida práctica del cristiano y la necesidad, mi hermano, de reconocer la grandeza de Dios por su misericordia. Recordemos que el propósito de la carta que el apóstol Pablo envió a los hermanos en Roma era confirmar su fe. Ya les hemos enseñado que al apóstol Pablo ya se le habían desviado dos iglesias, los Gálatas y los Corintios. Los Gálatas ya habían aceptado o estaban aceptando doctrinas diferentes. Los Corintios del mismo modo aceptaban a personas que se decían apóstoles y no lo eran. Y el apóstol Pablo en Roma quiere confirmar la fe de ellos, que estén caminando correctamente con la fe de Cristo Jesús. No una mezcla entre el humanismo del mundo, la filosofía de los griegos y el cristianismo. No, sino el cristianismo puro. Y para confirmar todo eso, redacta durante 11 capítulos todo lo que es doctrina y remata a partir del capítulo 12, 13, 14 y 15 en relación a lo que es la vida cristiana. ¿Cómo podemos confirmar todo el conocimiento que ya adquirimos anteriormente? Pablo estaba pasando de lo teórico a lo práctico. Algunas Biblias, les repito, reconocen este pasaje como deberes cristianos. ¿Y qué es un deber, mi hermano? Algo que tenemos que hacer como cristianos. Y pasó de lo teórico a lo práctico. Y ese es el problema, mi hermano, que muchos se quedan solamente en lo teórico. Pero ¿de qué sirve una teología extensa, una teología profunda, si no hay una práctica de la vida cristiana, de la ética, de la actitud que Dios demanda de nosotros como sus hijos? ¿Sirve de algo? De nada. Es lo que dijo el apóstol Juan. ¿De qué sirve que le digas a un hermano Dios te bendiga, a una persona, y no haces nada para ayudarlo? Sabes lo teórico, pero no vives la practicidad de la palabra de Dios. ¿De qué sirve que entiendas teóricamente que Dios ha perdonado tus pecados, que te ha limpiado de tu maldad, si en lo práctico que Dios te demanda de perdonar a tu prójimo nos cuesta demasiado trabajo? ¿Sirve de algo? El sacrificio de Cristo realmente no ha hecho efecto en nuestro corazón. No hemos entendido. Pero el apóstol Pablo nos dice que toda esa teoría, toda esa teología que ya
expuso durante 11 capítulos debe de ser llevada a la práctica. Y la motivación principal de todo esto debe de ser la misericordia de Dios. La misericordia debe de ser el principal motivo, dice el apóstol Pablo, de nuestro sacrificio. Repite conmigo, sacrificio. Otra vez, porque los que estaban dormidos no lo dijeron. Sacrificio. La misericordia, dice Pablo, debe de ser el principal motivo de nuestro sacrificio. Así que les ruego por las misericordias de Dios. Es el motivo por el cual debemos de presentar nuestras vidas como un sacrificio a Dios. A causa de haber entendido y haber recibido la misericordia. Escúchame bien, mi hermano. Nada podrá sostener nuestras vidas. Nada, a fin de poder permanecer fieles a Dios y vivir correctamente la vida cristiana, sino voltear a ver toda la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. ¿Quieres que tu vida cristiana se sostenga en la palabra? Recuerda la misericordia de Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Eso es lo único que te va a mantener para que vivas una vida cristiana correcta, para que vivas la vida cristiana. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Lamentaciones en donde Jeremías expone: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias? Es un pasaje famoso, ¿lo recuerdan? Dice: nuevas son cada mañana. Bueno, él se sostuvo, Jeremías se sostuvo en medio de tanta calamidad, en medio de tanta perversidad, en medio de tanto desastre, recordando las misericordias de Dios. Él volteaba a ver cómo estaba su propio pueblo, su propia gente, las casas quemadas, los cuerpos tirados muertos. Y comienza a pensar de una manera equivocada, hace un alto, recuerda la misericordia de Dios y da gloria a Dios. Comienza a dar gloria a Dios. Tú eres la porción de mi herencia para siempre, dijo Jeremías. No hay nada que nos pueda sostener en la vida cristiana sino voltear a ver toda la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Les pregunto, ¿Dios ha tenido misericordia de ti? Te voy a dar 5 segundos para que recuerdes en un flachazo, como si te fueras a morir. Ya ves que dicen que pasa en un segundo. Pero te voy a dar 5 para que recuerdes toda la misericordia que Dios ha tenido contigo. Estoy contando en la mente. ¿Ya la recordaste? Eso te debe de sostener en todo momento en tu vida cristiana. Que fallaste, la misericordia de Dios. Que estás en prueba, la misericordia de Dios. Que te calumniaron, recuerda la misericordia de Dios. Porque eso es lo que nos va a permitir presentarnos delante de Dios como un sacrificio. Y ahorita vamos a ver lo que es un sacrificio. El apóstol Pablo hace referencia a toda la misericordia ya mencionada desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. En todos los capítulos de esta carta a los romanos está inmiscuida la misericordia de Dios. Desde el principio que el apóstol Pablo comienza a hablar o escribir, la misericordia de Dios se hace presente. Y después de toda esa enseñanza que el apóstol Pablo da a los hermanos en Roma, termina toda su doctrina resaltando este atributo o esta característica especial del Señor. Dale la vuelta a tu Biblia en Romanos 11, versículo 30 al 32. Está terminando su doctrina, está terminando su teología, el apóstol Pablo, su enseñanza, la confirmación de la fe del verdadero evangelio. Y dice: pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios. ¿Cuántos eran desobedientes a Dios? No se haga, levante su mano. ¿Cuántos eran desobedientes a Dios? Si no levanta su mano, está desobedeciendo. Ustedes también, dicen, en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado ¿qué?
¿Qué han alcanzado? Misericordia por la desobediencia de ellos, refiriéndose al pueblo de Israel. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia cuando se arrepientan. Y luego termina el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Este sujetó a todos no significa que Dios provocó la desobediencia. Significa que al fin y al cabo Dios hizo palpable que todos habíamos desobedecido. Dio testimonio que no había justo ni aún uno. Que todos habíamos pecado y que estábamos separados de la presencia del Señor. Lo hizo visible a través de la ley. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Imagínense, en estos 3 versículos, en 4 ocasiones menciona Pablo la misericordia de Dios. En 4 ocasiones, dándonos a conocer que es por causa de este hermoso atributo de Dios que el día de hoy podemos acercarnos a Él, aún a pesar de haber sido en otro tiempo desobedientes. Porque el Señor, según Santiago, es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él es misericordioso y compasivo? Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Es lo que Pablo estaba reconociendo y estaba dándole a conocer a los hermanos en Roma. No te olvides de la misericordia que Dios ha tenido contigo. Que Dios es muy misericordioso y compasivo, y a que aún a pesar de que eres desobediente, puedes acercarte con confianza hasta el trono de la gracia. La misericordia de Dios, mi hermano, se manifiesta cuando ve nuestra necesidad y actúa a favor nuestro a fin de suplir esa necesidad, la cual se vio manifestada principalmente en nuestra salvación, nuestra más grande necesidad. En Romanos capítulo 5, en el versículo 8 y 9, precisamente nos muestra algo en relación a esta misericordia. Romanos 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿A cuántos Dios les ha mostrado su amor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dile al que tienes a un lado: pecador, Cristo murió por ti. Si se ofendió, dile: arrepiéntete. Pecador, dile. En esto mostró su amor Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el versículo 9: pues mucho más. Escucha, mucho más. Repite conmigo: mucho más. Mi hermano, que estas palabras te taladren en la mente y en el corazón, porque cuando sientas que ya no puedes más, cuando sientas que Dios ya no te va a perdonar, cuando sientas que Dios no te va a ayudar, cuando sientas que Dios te está dejando solo, recuerda esto: si eras su enemigo, eras desobediente, eras un pecador, y aún así Cristo murió por ti, mucho más, estando ya justificados en su sangre, siendo sus hijos, por Él seremos salvos de su ira. Mucho más. Por lo tanto, no dudes de la misericordia de Dios, que te sostenga para ofrecerte y presentarte siempre delante de Dios como un sacrificio vivo. Siempre, mi hermano. Más adelante, en Romanos 8, 31 y 32, el apóstol Pablo sigue enseñando, o el Espíritu Santo, a través de la vida del apóstol Pablo, y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego que las siguientes palabras nuevamente taladren tu mente y tu corazón para que nunca te desvíes de la vida cristiana. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Qué impresionante, mi hermano. Esto es lo que hizo Dios por ti, por su misericordia, por su amor. No escatimó a su propio Hijo, no se lo reservó, sino que lo entregó.
por ti y por mí. Y luego dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta que sea más grande que lo que Dios hizo por ti y por mí, según su palabra, según su sacrificio, según la muestra más grande de su misericordia, la cual nos debe de sustentar y sostener en todo lo que es la vida cristiana? Por lo tanto, recuerda también estas palabras. Cuando sientas que la enfermedad te está consumiendo y que te apareció un cáncer que te han desahuciado, recuerda, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cuánto más no tendrá cuidado en medio de esta circunstancia? ¿Cuánto más no tendrá cuidado de mi necesidad económica, de mi necesidad familiar, de mi matrimonio, de mis hijos? Porque el Señor, mi hermano, es muy misericordioso y compasivo, y es esa misericordia, es esa compasión la que nos debe de llevar a presentarnos siempre delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, que nos permita vivir la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, la que deja evidencia, la que deja huella a nuestro alrededor, la que deja huella en nuestro caminar. Fue la misericordia de Dios, mi hermano, la que provocó que Él no se quedara con los brazos cruzados. Nosotros somos muy concha. Dile que tienes a un lado, conchas. A lo mejor alguna se llama Conchita y dice, ay, a mí sí me quedó. Pero somos muy concha. Vemos algo, una necesidad, y nos cruzamos de brazos. Es la realidad. ¿Alguna vez se ha cruzado de brazos ante una necesidad? Yo sé que sí, yo sí. Me hago concha. Dios no, mi hermano. Fue su misericordia la que provocó que no se quedara de brazos cruzados al vernos condenados por nuestros propios actos. Él fue movido a compasión y nos salvó. Nos compró a precio de sangre. Nos dio un valor. A veces la gente siente que no vale nada porque no conoce a Dios. Si supiera el valor que Dios le da a cada una de sus criaturas. Como una mujer que ha sido menospreciada durante toda su vida, en Cristo puede encontrar el más grande valor que jamás podrá imaginar en un mundo terrenal como este. Dios nos dio un valor, nos dio un nombre, una importancia, nos dio una nueva identidad con Él. No se quedó de brazos cruzados. Mi hermano, todo esto debe de producir en nosotros el deseo ferviente de corresponder a esta bondad de amor, mínimo. Cuando alguien hace algo bueno por ti, buscas cómo corresponder, ¿verdad? ¿Sí o no? Alguien te ayudó cuando más lo necesitabas, mínimo lo que tú buscas es llevarle un lonche de frijoles, ¿sí o no? Porque buscas la manera de corresponder. ¿Cómo puedes tú corresponderle a Dios por todo lo que Él hizo? ¿Hay alguna forma en la que podamos pagarle? ¿Que podamos siquiera llegar a imaginar que podemos corresponderle? No hay nada que podamos hacer sino aceptar su misericordia y vivir por ella, obedeciendo siempre su palabra, buscando presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Debe de producir esto un deseo ferviente por corresponder a Dios. Por esta causa, mis hermanos, Pablo nos exhorta a presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es esta misma misericordia la que debe de sostenernos para continuar fieles hasta el fin. Es la misma misericordia de la cual el Señor Jesucristo habló a la iglesia diciéndole, sé fiel hasta la muerte. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, si mal no recuerdo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia, la corona de la vida. ¿Es por causa de la misericordia recibida de Dios o es como consecuencia
de la misericordia recibida, que ahora podemos acercarnos a Dios, que podemos rendir nuestras vidas delante de Él, con el fin de vivir la palabra, con el fin de poner por obra la voluntad de Dios. Si alguien dice, no, yo sí entiendo la misericordia de Dios, qué tremendo, mi hermano, que Dios murió por mí, no, qué tremendo, yo no valía nada, pero no vive la palabra, no ha entendido. La consecuencia de la misericordia de Dios recibida en el corazón del cristiano es presentarse como sacrificio vivo. No hay más, porque de otro modo no pasa de lo teórico a lo práctico, se queda en lo teórico, y lo teórico no produce nada. Lo teórico no produce carácter. Por ejemplo, ¿cuántos tienen hijos pequeños ahorita? Levante su mano. Pequeños hablando de 18 hacia abajo. Ok, porque todavía de 18 causan un chorro de problemas. ¿Cuántos tuvieron hijos pequeñitos también? Pregunta, ¿cuántas veces un niño se burla de la paciencia y la benignidad de sus padres? ¿Sí se burla o no se burla? No lo hagas. Te voy a dar nalgada. Lo hace, no le das nalgada, se burló de ti. Y el niño piensa y considera la paciencia, la benignidad, la compasión, el corazón de pollo del padre, la considera como una falta de disciplina o castigo, o como una debilidad, y abusa de ella, haciendo todo tipo de travesuras y desobediencia. A veces así actúa el hombre. Piensa que la paciencia de Dios, la misericordia, su benignidad es una debilidad de él. Piensa que Dios es como los padres terrenales, que no se da cuenta y que nos pueden tomar la medida. A Dios no le tomamos la medida, ¿verdad que no? Si Dios no actúa es por misericordia. La misericordia es que no te paga lo que mereces. A diferencia de estos pequeñitos que se burlan de nosotros, los padres santos. Bueno, Dios no, Dios es paciente, y el mundo piensa que se puede burlar de Dios porque es muy misericordioso y compasivo. Pero cuando el cristiano, escúchame bien, cuando el cristiano entiende la misericordia de Dios y la deja de ver como una debilidad de parte de Dios para querer hacer y poder hacer lo que quiere, de todas maneras Dios me perdona, entonces va a brincar de este punto de burla o de querer burlarse de la misericordia de Dios a la verdadera obediencia, porque entonces aprecia la misericordia de Dios en su vida, entiende la misericordia de Dios. Una persona que no brinca, que no da este brinco hacia la verdadera obediencia, es una persona que pretende tomarle la medida a Dios, que pretende decir sí voy y nunca va, sí hago y nunca hace. Nosotros tenemos que ser cristianos que al entender la misericordia que hemos recibido de parte de Dios, demos ese brinco a la verdadera obediencia, a la obediencia que surge de un corazón puro y sincero. Vengo a la iglesia porque me interesa Dios. Vengo a la iglesia porque me interesan mis hermanos. Leo la Biblia porque es alimento para mi alma y para mi espíritu. Oro porque es una necesidad comunicarme con mi Padre. Cosas que surgen de la profundidad del corazón de una manera genuina. No, voy a la iglesia porque si no voy me empieza a ir mal. Ayuda a mi hermano porque si no, Dios no me va a ayudar a mí. Leo la Biblia porque si me preguntan no voy a saber qué responder. Son cosas totalmente ajenas al sacrificio vivo, santo y agradable que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cosas totalmente diferentes. Porque ser un sacrificio vivo, mi hermano, es tener una vida práctica de la palabra de Dios.
La práctica de la palabra de Dios está totalmente ligado a la vida sacrificial. Es decir, que la vida cristiana comienza cuando estamos dispuestos a presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. Es lo que nos pide, que seamos un sacrificio vivo. Y hablar de sacrificio, mi hermano, es hablar de muerte. ¿Verdad que sí? Así lo entendía el pueblo de Israel, así lo entendían los judíos. Los cristianos del primer siglo estaban relacionados con el sacrificio sacerdotal. Entendían el sacrificio como muerte, pero Dios no nos manda que muramos. Él nos manda que seamos sacrificios vivos. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de vivir esforzándonos día a día para su gloria. Él no quiere sacrificios muertos, porque un muerto de nada le sirve a Dios. Una persona muerta, ¿de qué le sirve a Dios? Una persona muerta, ¿de qué sirve en esta tierra? Apesta nomás, ¿verdad? Abono para las plantas, dice hermana. No sirve para nada. A Dios no nos quiere muertos, hermanos. Dios nos dio vida para que nos presentemos como un sacrificio vivo, para que nos esforcemos para dar para su gloria. Muertos de nada le servimos a Dios en esta tierra. Por eso estamos vivos hasta el día de hoy, ¿sabías tú? Voltea con el que tienes a un lado a ver si está vivo. Si está dormido, pellízcalo, a lo mejor está muerto. Por eso estás vivo, porque Dios te quiere vivo para que le sirvas en esta tierra, para que te presentes delante de Él como un sacrificio vivo. Por esta causa también el suicidio no entra en el pensamiento de Dios. ¿De qué le sirve a Dios una persona muerta, una persona que se suicida? Como lo andan predicando algunos por ahí, que el suicidio es un instrumento de parte de Dios para acabar con la vida o con la voluntad de Dios para una persona en esta tierra. Eso es una falsedad y una herejía. A Dios nos quiere vivos, mi hermano. Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere una iglesia activa. Dios quiere una iglesia que predique el evangelio. Una iglesia que se presente delante de Él como un sacrificio vivo. De nada le servimos muertos. Él nos quiere dispuestos a hacer su voluntad y confiar en sus propósitos. Un muerto no puede hacer la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Pero si nosotros somos sacrificios vivos, entonces lo que estamos haciendo es disponiendo nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. Dios nos quiere vivos para Él, nos quiere vivos para servirle, para anunciar con nuestra vida una continua renuncia a las cosas de este mundo, para anunciar con nuestra continua renuncia a las cosas de este mundo que Dios vive y que Dios reina también. Lo que Dios nos está diciendo a través de la vida del apóstol Pablo es que la vida del cristiano consiste, mi hermano y mi hermana, en entregarnos a Dios, entregarnos a su perfecta voluntad con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, porque es la única forma de vivir la vida cristiana. La vida cristiana no se vive con un sacrificio a medias, no se vive con un sacrificio medio vivo. No se vive con un sacrificio medio santo. No se vive con un sacrificio medio agradable. No, el Señor quiere que seamos completamente, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, un sacrificio vivo, totalmente vivo para Dios, totalmente santo para Dios y de olor grato delante de su presencia. Tan solo, mi hermano, la palabra sacrificio implica la idea de un esfuerzo. Si haces un sacrificio, es que hiciste un esfuerzo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hicieron sacrificio por sus hijos? ¿O siguen haciendo sacrificios por sus hijos? ¿Y les produce esfuerzo o no? Tan solo el hecho de que nos diga la palabra sacrificio significa que debemos de esforzarnos. Lleva implícita la idea de esfuerzo, de dolor, de dedicación, de entrega.
Pero no solamente de una manera superficial y externa, sino de lo profundo de nuestro corazón, de lo más profundo del corazón. Dar algo con sacrificio o hacer algo con sacrificio quiere decir: te estoy dando lo mejor de mí. Hice un sacrificio para poder cumplir con esto. Es decir, diste lo mejor de ti. Es lo que significa. Y es lo que Dios nos pide, lo mejor de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios rechaza los sacrificios medio manchados, medio tuertos, cojos, chimuelos? Dios rechaza todo ese tipo de sacrificios. Dios quiere sacrificios que den lo mejor de nosotros, hermanos. Lo mejor. Dile a Dios: voy a dar lo mejor de mí. Quiero dar lo mejor de mí. Si no te sentiste tan seguro, le digo: dile a Dios: voy a dar lo mejor de mí. No, hermano, también dice la Escritura que es mejor que no prometas y no cumplas, a que prometas y no cumplas. Algo así, ¿no? Pero tú debes hacer un compromiso con Dios. Dar lo mejor de ti por las misericordias de Dios, por todo el amor, toda la misericordia, toda la entrega que Dios hizo por ti. Y de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de acercarte a Cristo para tener una mejor vida, acercarte a Cristo para que tus hijos no se vayan a la choleada o a la de malandrines. No, se trata la vida cristiana del reconocimiento de la misericordia de Dios, de todo lo que ya vimos, y que al momento de que tú entiendes y recibes, no te queda otra cosa sino presentarte delante de Él dando lo mejor de ti. Ese sacrificio tiene que ser vivo, es decir, un sacrificio que surja de la nueva vida en Cristo, que surja de la nueva naturaleza que Dios ha puesto en ti, que sea resultado de la obra interna que Dios ha hecho en tu corazón, y no que seas una mezcla de naturalezas, raro, extraño, un árbol de limones que da papayos. ¿Es posible? Está raro, ¿no? No se puede. Tiene que ser un sacrificio santo, es decir, apartado para Dios, consagrado. Todo lo que tú hagas tienes que consagrarlo a Dios. Te tienes que presentar a Dios de esa manera, agradable, que surge de un corazón sincero que busca hacer la voluntad de Dios. Porque la vida cristiana comienza precisamente en este punto, en el sacrificio. Todo lo que Dios nos demanda como cristianos nos demanda un esfuerzo, nos demanda lo mejor de nosotros. Si vienes a la iglesia, tú tienes que dar lo mejor de ti estando aquí, lo mejor de tus sentidos, llegar temprano, porque es lo mejor de ti, es un sacrificio vivo para Dios. No quedarte dormido. Levante la mano, ¿quién se queda? No se crean. Porque es lo mejor que estás dando, mi hermano, lo mejor de tus sentidos. No fuera una película de Avengers o de Marvel, porque ahí estás así, mira, está buenísima. Tienes que dar lo mejor de ti. Ahí comienza la vida cristiana, en el sacrificio. Haz un esfuerzo por llegar temprano a la iglesia. Aunque no te guste cómo canta el Andrés, lo haces para Dios, ¿verdad? Aunque no te guste cómo canta el Iván, para que no se agüite también el otro. Si no viene y ponemos a cantar al Abraham, a ver cómo nos va. Pero tú tienes que presentarte delante de Dios con lo mejor de ti, mi hermano, lo mejor de tus sentidos, lo mejor de tus fuerzas, lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu actitud. Todo esto tiene que ser la vida cristiana en ti. Porque la vida cristiana comienza en el sacrificio. De hecho, el cristianismo mismo está fundamentado sobre un sacrificio, el sacrificio de Cristo.
Sin el sacrificio de Cristo no hubiese cristianismo. Fue por su sacrificio que fue consumada la obra de Dios para salvación de todos nosotros. Cuando Jesucristo, después de todo su martirio, claramente dijo: consumado es. El sacrificio está completo y está hecho. Cristianos, imiten ese sacrificio y preséntense delante de Dios como una ofrenda de olor grato, santo, delante de Él. Porque fue por causa de su sacrificio que ahora nosotros podemos gozar gratuitamente de la nueva vida, de la vida cristiana. Este mismo sacrificio que se va replicando en cada uno de los que son hijos de Dios, de generación en generación. El cristianismo llegó hasta nuestros días gracias al sacrificio que muchos cristianos imitaron de su Señor. Te pregunto, ¿hay cosas en tu vida que te hayan costado? ¿Sí hay cosas que te han costado en tu vida? Quizás sacar una carrera te costó mucho. Tuviste que hacer un sacrificio, dormir menos horas de las que debías dormir. A lo mejor para tener una empresa tuviste que hacer muchos sacrificios, te ha costado mucho. Para sostener a tus hijos rebeldes, te ha costado mucho. Porque todos los hombres, mi hermano, hacen sacrificios. Todos hacemos sacrificios en alguna forma para alcanzar metas, cumplir objetivos, ya sean académicos, laborales, familiares, sociales o de cualquier índole. Y entre más importante o valioso es aquello que buscamos, mayor sacrificio se estará dispuesto a hacer a fin de lograr, alcanzar o llegar a la meta o el objetivo. Si algo te importa mucho, te vas a esforzar mucho. ¿Es correcto? Si algo no te importa, no te vas a esforzar. Eso es totalmente cierto. Si te importa tu esposa, te vas a esforzar por ella, por conocer su corazón, por conocer sus pensamientos, por comprarle unos taquitos. Te vas a esforzar. Si te interesa tu esposo, la esposa se va a interesar por el esposo. Hay padres que no le interesan sus hijos y los deja ahí. Ahí andan corriendo por toda la calzada de Independencia. No les importa. Pero entre más importante sea aquella meta o aquel objetivo, mayor sacrificio. Y en el mundo, escúchame bien, en el mundo los hombres están dispuestos a realizar muchas cosas y a renunciar a muchas otras para alcanzar fines terrenales y pasajeros. Hay muchas personas del mundo que se entregan más y dan lo mejor de sí por cosas temporales que muchos cristianos dando lo mejor de sí por Cristo. Y eso es muy lamentable, porque es ahí donde el cristianismo comienza su decadencia, en su vida personal y en la iglesia. En la iglesia también. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento se apega a una dieta estricta, a una disciplina de ejercicio, renuncia a ciertos placeres, ciertas salidas, todo con el único fin de obtener la victoria. Y un cristiano no está dispuesto a faltar a una fiesta por causa de Cristo. No está dispuesto a dejar de comer algo por no ser tropiezo a su hermano. No está dispuesto a renunciar a placeres o a tener disciplina por amor a Cristo. Cuando alguien del mundo que no tiene un Dios vivo, un Dios verdadero, sino simplemente metas y objetivos terrenales y pasajeros, da todo de sí por Dios. Y el cristiano no está dispuesto a hacerlo. El apóstol Pablo lo expuso a los corintios, poniendo como referencia el atletismo, la lucha. No saben, dijo, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, se abstiene, se presenta como un sacrificio
para obtener algo temporal y pasajero. Pero nosotros, dijo el apóstol Pablo, para obtener una corona incorruptible. ¿Cuál es más valiosa, mi hermano? ¿Lo corruptible o lo incorruptible? ¿Lo corruptible? Es que se escucharon diferentes opiniones, los de acá corruptible, los de acá incorruptible. ¿Cuál es mejor, lo corruptible o lo incorruptible? Lo incorruptible es muchísimo más valioso. Y los del mundo se esfuerzan por las cosas corruptibles. El cristiano debe de esforzarse por lo incorruptible, por lo que Dios le está permitiendo tener. Porque todas las cosas, mi hermano, que valen la pena, escúchame bien, todas las cosas que valen la pena, se debe de estar dispuesto a pagar un alto costo. Y entre más importante sea, mayor es el costo que se pagará por obtener aquello, haciendo el sacrificio necesario. Y escúchame bien, mi hermano y mi hermana, Dios dijo que tú y yo valíamos la pena y entregó su más grande sacrificio, a su Hijo. Dile al que tienes a un lado, vale la pena para Dios. Todas las cosas que valen la pena, se está dispuesto a pagar un alto costo. Dios dijo que nosotros valíamos la pena para Él. El mundo no pagaba un peso por ti y por mí. Nos apuñalamos por la espalda, nos traicionamos, nos maldecimos. Dios no hizo eso, mi hermano. Dios pagó un precio por ti, porque vale la pena para Él. Ahora, lo mínimo que debemos de hacer nosotros es también corresponder a ese sacrificio y entender que su amor, su presencia, su misericordia vale la pena para nosotros, y que estamos dispuestos a pagar un alto costo, lo que sea necesario, por vivir una vida con Él, por agradarle, por hacer su voluntad. ¿Qué tan importante es para ti la vida cristiana? ¿Qué tanto vale la pena para ti la voluntad de Dios? Es, según eso, el costo que vas a querer pagar por ello. El sacrificio, la medida del sacrificio que vas a querer hacer por vivir la vida cristiana. La vida cristiana, no una vida religiosa cristiana. Porque sin sacrificio, mi hermano, no hay cristianismo. Sin sacrificio no hay cristianismo. Y repito, no hay medios sacrificios. O te presentas como un sacrificio vivo, santo y agradable, o no te presentes delante de Dios, porque va a decir Dios, como le dijo al pueblo de Israel: estoy hastiado de tus sacrificios, no los tolero, no los puedo soportar. No me traigan más mana a ofrenda. Aprendan mejor lo que corresponde verdaderamente a la vida cristiana. Se dice que un romano, en los primeros siglos, cuando oyó hablar del cristianismo, porque ¿cuántos saben que los cristianos del primer siglo estaban pesados? Hombre, el cristiano del primer siglo era peso completo, mi hermano. Hombre, estaban dispuestos a dar lo que sea por causa de Dios, a presentarse como un sacrificio, como aquel hombre llamado Policarpo. Durante 80 y tantos años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho Él mal, sino bien. ¿Cómo yo he de negarle en los últimos minutos de mi vida? Préndele, le dijo. Y le prendieron y lo quemaron. Y mientras lo quemaban, él oraba por los que lo estaban agrediendo y cantaba alabanzas. Bueno, un romano que vivió en aquellos tiempos, cuando oyó hablar del cristianismo, dijo: este sistema, así llamó al cristianismo, un sistema, no puede permanecer, porque está fundado sobre una cruz, sobre un sacrificio, sobre la muerte de su propio jefe, sobre una catástrofe, por lo cual no puede permanecer. ¿Cuántos años van de la resurrección del Señor Jesucristo? Casi 2000 años. Y el cristianismo sigue permaneciendo, porque ese sacrificio fue un sacrificio aceptado delante de Dios y no se quedó en la tumba, mi hermano. El Señor resucitó. Y fue precisamente por todas estas causas, porque está fundamentado sobre una cruz, porque Cristo Jesús, nuestro Señor, murió, porque aparentemente fue una catástrofe,
es que precisamente el cristianismo puede permanecer y ha permanecido hasta el día de hoy. Porque de generación en generación el sacrificio de Cristo ha perpetrado en la mente de aquellos que han creído en su salvación y aceptando su misericordia, reconociéndola, se han puesto como sacrificios vivos. Ha producido un deseo vehemente en aquellos corazones por seguir las pisadas del Maestro, por imitar la conducta de Dios, la cual fue siempre de sacrificio, de olor grato delante del Padre. Por eso el cristianismo permanece y va a permanecer siempre, porque está fundamentado sobre Cristo Jesús, quien es Dios. Y Él mismo dijo que nada iba a poder derribar a su iglesia. El ingreso, mi hermano, a la vida cristiana es totalmente gratuito. ¿A alguien le cobraron por ser cristiano? Bueno, yo sé que sí cobran, pero hablando estrictamente, ¿a alguien le cobraron por ser cristiano? Es gratuito. El ingreso a la vida cristiana es totalmente gratuito. Ya vimos que no nos costó nada a nosotros, ya lo vimos en temas pasados. Fue totalmente la obra de Cristo. No hicimos nada nosotros en su preciosa salvación. La obra de salvación, la obra regeneradora del Espíritu de Dios, nuestra libertad, la posición nueva que Dios nos da como hijos, como santos, no tuvo nada que ver con un precio que nosotros hayamos pagado a Dios. Fue completamente gratuita. Es decir, que el ser llamados cristianos es gratis, pero vivir la vida cristiana sí tiene un costo, y este costo está ligado a una vida sacrificial por causa de Cristo. En Lucas capítulo 9 versículo 23, el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿De qué nos habla esto, mi hermano? De un sacrificio. Más adelante, Lucas 14, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿De qué nos habla la cruz? De un sacrificio. Y dice la Escritura, cada día. Tú y yo tenemos que ser un sacrificio santo, un sacrificio vivo y agradable a Dios todos los días. Dile que tienes a un lado, todos los días. No nomás el domingo. Todos los días tiene que haber sacrificio en nuestras vidas para vivir la vida cristiana. En otras palabras, mi hermano, Cristo se ofreció en sacrificio para salvarnos. Ahora nosotros, que hemos creído en Él y que hemos experimentado la nueva vida, debemos también vivir en constante sacrificio a fin de vivir en la voluntad de Dios y no en la nuestra. Alguien que no se presenta en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es alguien que no vive en la voluntad de Dios. Se necesita tomar la cruz para poder hacer lo de Dios y no lo mío. Porque lo mío es muy diferente a lo que Dios quiere. Porque sus pensamientos no son mis pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Mi camino, humanamente hablando, a la resolución de problemas es la riqueza. Para Dios no. Todos piensan que con dinero se solucionan los problemas. Dios no, sus pensamientos son totalmente diferentes. Pero para aceptar sus pensamientos tenemos que hacer sacrificio, ser un sacrificio, una ofrenda de olor grato delante de Dios, llegar delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Todo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo están puestos para hacer tu voluntad. Y si es necesario morir a mis sentimientos, morir a mis emociones, morir a mis deseos, para hacer tu voluntad, estoy dispuesto a hacerlo, porque del mismo modo tú lo hiciste por mí. Él lo hizo por ti. Él lo hizo por mí. Este sacrificio, mi hermano, debe de ser un sacrificio voluntario. Un sacrificio voluntario, dice el apóstol Pablo: les ruego por la misericordia de Dios que ustedes mismos presenten. Yo no los voy a obligar, dijo Pablo, ni tampoco Dios los obliga. Eso debe de ser el resultado natural de haber entendido cuánto Dios te ha amado.
cuánto Dios entregó por ti. Para que ahora tú de manera voluntaria te ofrezcas como sacrificio delante de Él. Porque Dios, mi hermano, jamás nos ha obligado a hacer algo o forzado para que hagamos algo de lo que Él quiere que hagamos. No. Simplemente lo que Él hizo fue darnos ejemplo y nos dio la libertad para obedecerle. Así lo hizo con el pueblo de Israel y así lo hace con la humanidad del día de hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno tiene el deseo de venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una oferta que le da a todos los hombres y que claramente, mi hermano y mi hermana, apela a la libertad que cada uno tiene para entregar su vida a Cristo o rechazar la vida cristiana. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pablo nos dice que presenten, ustedes mismos estén dispuestos a acercarse a Dios y presentarse como un sacrificio vivo. Es decir, dedíquense de manera voluntaria a Dios. Dense de manera voluntaria a Dios. Entreguen sus vidas de una manera voluntaria a Dios. Entreguen su completo ser, es lo que significa la palabra cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que somos, entregarlo a Dios. Debe de ser puesto a sus pies, no por fuerza, sino por voluntad propia, a causa de la misericordia de Dios. Debemos entender que a Dios, mi hermano, no le gusta que hagamos las cosas a la fuerza. Tan solo cuando ofrendamos, ¿qué dice la Escritura? Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, al que da por voluntad propia. El que no da por voluntad propia, mire, si tú no vas a dar por voluntad propia, ni lo eches. Va a ser peor para ti. Te vas a quedar sin dinero y Dios, para Dios huele mal, huele feo. Es un trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque cuando se dan las cosas de voluntad propia, cuando nosotros nos damos de corazón, sea nosotros mismos o alguno de nuestros bienes o de nuestras fuerzas, como lo vimos la semana pasada en relación al servicio, cuando lo damos de corazón, habla de que entendemos la obra de Dios en nosotros y por nosotros. Pero cuando hacemos las cosas a la fuerza, simplemente habla de que no nos ha amanecido. O sea, no ha resplandecido la luz en nuestro corazón. Y ahí andamos renegando por todo. Y eso es maloliente, porque lo hacemos como queriendo, esperando recibir del Señor algo. Ay, voy a dar mi diezmo porque si no el Señor no me bendice. Tampoco te va a bendecir, aunque lo des. Porque el Señor lo que está viendo es tu corazón. Si verdaderamente está haciendo un sacrificio vivo a Dios o no. Dios no le gusta que hagamos las cosas a las fuerzas, sino que la ofrenda que Dios acepta es aquella que se hace de corazón y que nos cuesta. Te tiene que costar, Para que Dios lo acepte te tiene que costar. ¿Recuerdan la historia de cuando David, el rey David, quería ofrecerle a Dios un terreno en donde iba a construir? Que el hombre llamado Ornán se dijo: no, pues te lo regalo, pues eres el rey, ¿qué te voy a pedir? Pues tómalo, le dijo. Y en el capítulo 21, versículo 24, no le voy a decir de qué libro para que usted lo investigue, no se crea, Primera de Crónicas 21-24 dice: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Dios no acepta nada que no nos cueste. Nada, absolutamente nada. Tenemos que entregar a Dios voluntariamente lo que nos cuesta, porque eso nos habla de que entendemos el valor que Dios tiene en nuestra vida. Nos habla de la gratitud que nosotros tenemos para con Dios a causa de su misericordia. Más adelante,
En el capítulo 29, versículo 14, el mismo rey dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Imagínese el entendimiento que tenía de la misericordia de Dios, que aún de lo que tenía se sentía indigno de darlo a Dios. Si es por obligación, mi hermano, Dios no quiere nada de ti. Y no quiere nada de nadie, porque Dios no necesita nada de nadie. Por obligación, nunca le des algo a Dios. Por obligación, nunca vengas a la iglesia. Por obligación, nunca leas la Biblia. Por obligación, nunca ores. Ora porque amas a Dios. Que el amor a Dios, su misericordia, sea tu más grande motivación. Que esa lucha que tienes en la carne prevalezca porque reconoces el amor de Dios. Porque cuando las cosas se hacen por obligación, no es por amor. Cuando yo hago algo obligado, no es porque lo haga por amor. Es pura religión, es mera religión, mera tradición, mera costumbre. No es una relación amorosa entre yo y Dios. Simplemente una vida religiosa. En Lucas 21, capítulo 21, versículo 1 al 4, claramente el Señor ejemplifica esto, porque dice que levantó la mirada y vio a los ricos echando sus contribuciones en el arca de las ofrendas, pero también vio entre ellos a una viuda pobre echando allí 2 leptones, y dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos estos echaron en las ofrendas de lo que les sobra. Las obras, mi hermano, hablan de obligación. Lo hablo por obligación. Si tú das las obras de tu tiempo, es por obligación. Si tú das las obras de tu dinero, es por obligación. Si tú das las obras de tus esfuerzos, es por obligación. Pero si das las primicias de todo, es por amor. Porque Dios demanda de nosotros el primer lugar, porque es digno de tener el primer lugar. No hay nada que merezca más en nuestro corazón y en nuestra mente el primer lugar que Dios, por su misericordia. Porque todos echaron de las ofrendas de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Qué significa esto? Dio todo de sí. Se presentó como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y fue aprobado por Cristo Jesús. Porque dio todo de sí. Todo lo que tenía se lo dio a Dios, quien es digno, mi hermano. Y el ejemplo quizá es en relación a lo económico. Pero ¿cuántos saben que Dios no necesita nuestro dinero? Dios lo que quiere es tu vida. Dios lo que quiere es tu completo ser. Todos tus pensamientos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Dios quiere todo tu amor para Él. Y de ahí comienza a repartir a los demás de lo que Dios mismo te va proveyendo. Finalmente, mi hermano, ser un sacrificio vivo significa pasar de lo teórico a lo práctico. De nada sirve un estudio teológico, repito, si no se lleva a la práctica. Porque es en la práctica de la palabra de Dios que comenzamos a vivir como cristianos. Es en la práctica de la palabra de Dios. Si una persona quiere progresar en cualquier área de su vida, bueno, tiene que estar dispuesto a hacer un sacrificio. Si quieres progresar económicamente, tienes que trabajar más. Si quieres progresar en número de familia, pues también tienes que chambear. Si quieres progresar en tus estudios, pues tienes que estudiar más. Progresar en la vida nos demanda hacer un sacrificio. Y esta es la razón por la que personas o algunas personas dan más alto rendimiento que otras. Esta es la razón por la que unas personas crecen más que otras, porque están dispuestos a hacer más,
porque están dispuestos a abstenerse de muchas cosas para alcanzar sus objetivos. Bueno, los cristianos, mis hermanos, que logran resultados extraordinarios, y cristianos que crecen en su vida espiritual, lo hacen debido a que entregan a Dios por completamente sus vidas, porque siempre están dando más en su vida a favor de la obra del Señor, de su vida espiritual. Y lo que convierte a una persona, a un cristiano común y secular, en un cristiano usado por Dios, a un cristiano espiritualmente maduro, es precisamente esa disposición a hacer todos los días de su vida delante de Dios un sacrificio vivo, santo y agradable, con el entendimiento de que esa es la adoración que Dios busca de sus hijos. Una adoración en espíritu y en verdad, no de labios, sino con corazón sincero. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Pónganse de pie, hermanos. Me niego, mi hermano, me niego completamente. Y cada uno de los que servimos en esta congregación, cada uno de los que enseñamos en esta congregación, nos negamos a hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios, en la forma y en la profundidad y en la medida que Dios demanda de que se hable su palabra. No existen los medios sacrificios, no existen los medios santos, no existen las medias obras. Lo que Dios quiere es un sacrificio completo, un sacrificio santo, tu amor entero para Él. Y es la forma y es la manera en la cual el cristianismo pasa de generación en generación y prevalece y permanece por la obra que Cristo Jesús hace en los corazones, de la cual el cristiano genuino está dispuesto a participar, a ser moldeado, a ser usado, a renunciar, a ser diligente. Y es lo que el Señor nos demanda en esta tarde. Yo no sé lo que otros predicadores estén hablando en otros lugares en este mismo hora, en este mismo tiempo, pero todos los que estamos aquí y los que están a través de la transmisión han escuchado lo que Dios demanda de nosotros, algo que se produce por ser nuevas criaturas: el reconocimiento de la misericordia de Dios a nuestras vidas. Qué desdichados e infelices son aquellos hombres a quienes su Señor les perdona una grande deuda y no son capaces de reconocer en gratitud la obra que su Señor ha hecho con ellos. Pero qué felices y dichosos los que aprenden a poner su confianza en Dios, a descansar en Cristo Jesús, a reconocer su amor, su misericordia. Y qué felices aquellos que están dispuestos a presentarse delante de Dios como ese sacrificio vivo. Qué felices aquellos que entienden el valor que Dios les ha dado, aquella identidad, aquel nombre, aquella posición que ni en 1,000,000 de años podíamos haber obtenido por nosotros mismos. Si Dios nos ha amado así, mis hermanos, también debemos nosotros corresponder a tan profundo amor, no valorando más las cosas de este mundo, los placeres terrenales, pasajeros que el mundo ofrece, no poniendo nuestra mirada en las riquezas, no poniendo nuestra mirada en los deleites personales, incluso en las ofensas
o incluso más allá, en los errores personales o pecados personales. Porque de todo eso se encargó Dios, para que pudiéramos amarlos libremente, para que pudiéramos amarlos a Él de todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Hagamos eso. Amemos a Dios de la misma manera que Él nos ha amado a nosotros, y rindamos nuestras vidas en sacrificio vivo. Cierra tus ojos. Padre nuestro, aquí estamos una vez más en este día. Qué bueno eres, Señor. No hay palabras para describir lo que tú has hecho por nosotros. No podemos mencionarlo, imaginarlo. No hay nada que se pueda comparar a esa misericordia derramada. Que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Que aún estando en una condición de enemistad, tú entregaste tu vida por mí. Ayúdanos a discernir esto. No queremos que nada ponga tropiezo a lo que tú has hecho por nosotros, a fin de que podamos verdaderamente ser cristianos. Más allá de tener errores, de tener faltas, entender que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia, y que abogado tenemos para con el Padre. Que si tú, amado Dios, no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, ¿cuánto más nos perdonarás nuestras faltas? ¿Cuánto más nos suplirás nuestras necesidades? ¿Cuánto más no nos fortalecerás en medio de la adversidad? ¿Cuánto más nos consolarás nuestro corazón en medio de la angustia? Si lo que fue más difícil para ti no lo reservaste, sino que lo entregaste con todo el dolor de tu corazón. ¿Cómo no nos darás juntamente con Cristo Jesús todas las cosas? Gracias, Señor. Ayúdanos a entender esto, y que cada vez que nosotros sintamos esa tentación de ser infieles, de no dar lo mejor de nosotros, de darte las obras, que cada vez que sintamos que tú no puedes perdonarnos porque hemos fallado lo suficiente, porque te hemos fallado tanto, que cada vez que sintamos que no podemos perdonar alguna ofensa, que cada vez que tengamos una lucha que vaya en contra de tu perfecta voluntad y santidad, recordemos esta misericordia, recordemos este inmenso amor, y nos agarremos de ese sacrificio para dejar lo que queda atrás y caminar hacia la meta, hacia ese supremo llamamiento, para darte toda la gloria a ti. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Magnifica tu nombre en este lugar, magnifica tu nombre en los corazones, en nuestros corazones, y llénanos de tu presencia para enfrentar el día a día, este curso de vida, honrando tu nombre y presentándonos siempre como ofrenda de olor grato delante de ti. Porque no quieres sacrificios, no quieres holocausto, no quieres cosas vanas y superficiales. Lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Y en este momento, así disponemos nuestra vida y nuestro corazón para ti. Sé cada vez más real en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. Hermanos, pues estamos despedidos.
Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Recuerde anotarse para la cena de matrimonios, también para el retiro. Y bueno, prepare sus tiempos para que pueda estar asistiendo a las reuniones y recibir la palabra del Señor. ¿Sale? Que Dios le bendiga, que pase bonita tarde en compañía de sus familiares.